Saludos, pueblo de Dios, le habla el autor Daniel Vadillo, enviándole un gran abrazo en Dios. Le saludo desde la ciudad de Augusta, Georgia, y espero que hayas tenido una semana excelente. En este día vamos a hablar sobre una temática, la cual pienso es una que es muy necesaria en el pueblo de Dios. Si deseas alcanzar sus sueños, sus aspiraciones, y aquellas metas que Dios ha depositado en su corazón, es necesaria la autodisciplina. Sin la autodisciplina es imposible poder lograr aquella cosa que Dios le ha mostrado a usted en sueños, en una visión o hablado proféticamente a través de sus siervos. Este episodio será de gran ayuda para todo aquel que aspira a tener un futuro glorioso. Como hemos hablado anteriormente, Dios le ha dado dones espirituales a los hombres. Y no solamente le ha dado dones espirituales, sino que también nos capacitó con ciertas habilidades, ciertas destrezas y talentos que nos serían para nosotros de gran beneficio, pero también para la edificación del pueblo de Dios. También Dios le ha dado grandes promesas a los hombres que si nosotros nos esforzamos en nuestro diario vivir, podemos alcanzar aquellas promesas en nuestras vidas. Sin embargo, Dios no hace una promesa sin requerir que el hombre se esfuerce, crezca y madure espiritualmente. Y quiero enfocarme por un momento en la palabra esforzar. Cuando uno se esfuerza es porque tiene una autodisciplina para poder crecer y madurar en esas áreas que estamos deficientes. A aquellos que Dios le ha dado el don y el talento de cantar, rutinamente practican su voz, entiende que hay que estirar las cuerdas vocales, hay que cantar ciertos himnos, ciertas melodías, acompañarlo de ciertos instrumentos para poder dar con excelencia cuando cantan. También aquel que toca algún instrumento como la guitarra, la percusión, o sea cual sea el instrumento que a usted le agrade, es necesario que si usted quiere tocar con excelencia, la práctica, esa autodisciplina es necesaria para hacer que ese instrumento suene de una manera agradable. También aquellos que componen canciones, quizás tienen un ministerio evangelístico, un ministerio de enseñanzas, un ministerio profético o de artes, es necesario la autodisciplina, algo que usted practica de día en día, se perfecciona de día en día para poder ejercitar ese don, ese talento con gran eficacia. También si eres compositor o un autor, es necesario tener esa autodisciplina para leer otros libros, para escuchar otra música, para buscar áreas de creatividad que despierten esas nuevas ideas que Dios desea que usted comparta a través de sus obras literarias. Si eres un podcaster como mi persona, cada día nos estamos perfeccionando. Esto es algo que es un crecimiento a diario. Tenemos que recibir las críticas constructivas para poder hacer esos ajustes necesarios que puedan abrirnos las puertas para ser de bendición a la humanidad. La autodisciplina no es fácil. Nadie le gusta levantarse temprano en la mañana para hacer ejercicios y ejercitar su cuerpo. Nadie le gusta levantarse temprano en la mañana para leer o para estudiar, para ejercitar su mente. Nadie le gusta leer libros empresariales para poder crecer quizás su empresa, su ministerio. Pero es necesario, hay que decirle a este hombre natural, a esta carne, que es necesario que se levante, que se anime, que cobre fuerzas para poder autodisciplinarnos y enfocarnos en aquel objetivo que Dios nos ha asignado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La autodisciplina nos perfecciona en la obra del ministerio. La autodisciplina nos permite cometer errores
en nuestra privacidad o quizás errores en nuestra comunidad. Pero no son errores que nos debilitan o nos paralizan, sino que aquellos errores nos permiten crecer y madurar para que no cometamos esos mismos errores en futuros proyectos. En otras maneras, vamos a fallar en alguna área u otra, pero si somos autodisciplinados, podemos sobrepasar esos errores para enfocarnos en esa meta final. Dios nos perfecciona en la obra del ministerio, y es por eso que si eres evangelista, eres predicador, eres cantante, eres un ministro de Dios, Él nos perfecciona en la palabra y se hace fuerza o fuerte en nuestras debilidades. La autodisciplina nos reta, pero también revela en nosotros que somos más fuertes y más cabales de lo que pensamos. En muchas ocasiones, hay personas que reciben una promesa directamente del trono de la gracia, pero son indisciplinados, careciendo de una buena constancia para mantener su mirada fija en el objetivo espiritual. Este patrón de conducta de incapacidad para ser autodisciplinado en sus tareas hace que nunca alcancen las promesas. El hombre natural no ha comprendido que la promesa, la buena autodisciplina y el crecimiento espiritual están conectados el uno con el otro. Si éste no controla sus impulsos de darse por vencido cada vez que se presenta una calumnia, algún obstáculo o prueba, jamás gozará de amplias bendiciones en su futuro. Y sé que le estoy hablando a alguien a través de este podcast que se ha encontrado con muchos obstáculos en su camino. Estos obstáculos pueden ser financieros, pueden ser la falta de conexiones, puede ser la falta de ánimo, la falta de fuerzas mentales, espirituales o emocionales. Son esos obstáculos que se presentan como calumnias y que desean desviarte de los propósitos de Dios. Sin embargo, si te animas en Dios y le crees a Dios, crees en sus promesas, Él le dará la fuerza, el espíritu de creatividad para que puedas alcanzar esas metas específicas. Si deseas un futuro glorioso, si deseas ver con tus propios ojos la meta realizada, es necesario abrazar la autodisciplina y creer no solamente en Dios, sino en el potencial que hay en ti. Aquellos que no son autodisciplinados son personas de doble ánimo. Y yo sé que usted conoce a alguien que es de doble ánimo. En ocasiones tiene ánimo y pasión por alcanzar sus metas, y en otras ocasiones no tiene las fuerzas emocionales para terminar sus tareas. El resultado del espíritu de doble ánimo es que siempre es inestable en todos sus caminos. Y hay personas que comienzan pero no terminan, que sueñan pero no ponen mano a la obra, que siempre están hablando que lo van a hacer, que lo van a investigar, que lo van a planear, que van a componer, que van a hacer esto y lo otro. Y pasan los años tras años tras años y jamás pone mano a la obra. Esas son las personas de doble ánimo que no están preparadas para recibir ese futuro glorioso. Pero yo lo quiero animar a alguien en este día que no tienes que comenzar siendo perfecto o en ningún nivel de perfección. Dios va perfeccionando la obra en nosotros. O sea que cada vez hacemos mejoras. Cada vez comenzamos a ver cómo Dios nos moldea para ser agentes de cambio. Esto es lo que se dice en inglés continuous process improvement. Cada día hacemos pequeñas mejoras para que Él se glorifique en nuestro caminar. Aquellos que no son autodisciplinados carecen de firmeza y tenacidad. Cuando comienzan una asignación, no se perseveran en asegurarse que todo se ha hecho de acuerdo con el diseño original. Al enfrentar las críticas, en vez de ser valientes, suele acobardarse y huir ante las burlas. Son personas que dicen, bueno, como recibí tantas críticas,
como recibí el informe negativo, como no recibí la aprobación quizás de mis seres queridos o de aquellos más cercanos, voy a renunciar a la meta que Dios me dio. Voy a renunciar al sueño que Dios ha depositado en mi corazón. Eso es lo que desea hacer el adversario cuando no eres autodisciplinado. Pero si te armas en la fe de Dios y crees en tu potencial, no importa las críticas que vengan, pon mano a la obra y tendrás un futuro glorioso. Siempre van a haber gente que critican. Siempre va a haber gente pesimista en tu caminar. Siempre van a haber las personas que no creen en la visión o en el sueño. Sin embargo, ellos no escucharon lo que Dios les susurró a su espíritu. Ellos no estuvieron allí presentes en medio de su oración cuando el Espíritu Santo de Dios le dijo que lo ibas a lograr, que lo ibas a poseer, que lo ibas a obtener. Simplemente autodisciplínate en el Espíritu, aférrate de la palabra de Dios y de sus promesas y de seguro el objetivo se logrará. Las personas que no son autodisciplinados trabajan desordenadamente. Al trabajar desorganizadamente, pierde energía, capital y tiempo. Vuelvo a repetirlo. Pierden energía de su espíritu, energía emocional, energía de fuerzas físicas. Pierden capital, lo que es dinero. Pierden sus recursos y sobre todo, y lo peor, pierden tiempo de su vida. Las personas que trabajan desorganizadamente siempre están de una meta o un plan a otro. Están de aquí para allá y no pueden organizarse para aligerar esas bendiciones que Dios ha prometido para con su vida. Por lo tanto, todo lo que hace aparenta incoherente sin seguir un patrón lógico. Aquellas personas que trabajan al azar nunca logran recibir de lleno las bendiciones del Señor porque no pueden trabajar de una manera organizada y con un patrón lógico. O sea que no poseen claridad en sus objetivos. Comienzan a laborar en diversos proyectos a la vez y continuamente pierden el enfoque de sus objetivos. Al no tener objetivos claros, vaga el mundo desenfocado emocionalmente y desorientado espiritualmente. Y yo a través de este podcast quiero cancelar ese espíritu de desorganización y animarte a través de la palabra de Dios a organizarte para que no pierdas energía, capital y tiempo. Hoy Dios te habla a través de este podcast y te dice que el espíritu de autodisciplina gobierne tu vida, gobierne tus actividades, haga claro tus objetivos para que se hagan realidad las metas que Dios de antemano ha puesto en tu mente. Aquellos que no tienen autodisciplina quiebran relaciones interaccionales. O sea que la falta de autodisciplina hace que muchos ya no confíen en su capacidad o potencial para cumplir con sus obligaciones. ¿Conoces a alguna persona que dice necesito tu ayuda para esto o para lo otro? Y uno con gran corazón le ofrece tiempo, espacio y ocasión, y son ellos mismos que no cumplen con sus obligaciones. En otras palabras, llegan tarde, no cumplen con sus responsabilidades, son de doble ánimo, no tienen los objetivos claros y envuelven a muchas personas a través de metas que no son factibles para el momento apropiado. Y ese tipo de patrón crea que muchos ya no confíen en la capacidad de ese individuo para llevarlos hacia ese objetivo. Y Dios le está hablando a alguien y le dice, no quiero que rompas relaciones interaccionales, que se quiebren. En inglés se dice, don't burn the bridges, sino fortalézcase en la fe, anímese,
Tome ayuda de su prójimo para que ellos entiendan que usted está comprometido en alcanzar aquella meta. La carencia de autodisciplina hace que el hombre viva en conflicto consigo mismo. Hace que su visión espiritual se nuble. Dios no ha llamado al hombre a laborar sin rumbo o dirección, sin un destino fijo y sin un camino trazado. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de orden. Él es constante, sin sombra de variación. Él desea que cada hombre y mujer se esfuerce y sea constantemente leal a su llamado. Cuando Él es autodisciplinado, cosas maravillosas suceden. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 10 nos dice que las 10 vírgenes prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas al venir el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La autodisciplina de las 10 vírgenes prudentes prepararon la ocasión para la bendición. Estaban preparadas para recibir al esposo. Estaban con una mente, con un corazón fijo en lo que ellos necesitaban hacer para recibir al esposo. De igual manera, en la parábola de los talentos, aquel buen siervo que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Como resultado, se le fue quitado el talento al siervo negligente y se le fue dado al siervo de los 5 talentos por ganar otros 5 talentos. Y eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 28. La lección de este versículo es que cuando eres autodisciplinado y eres responsable para cumplir lo que Dios te asignó, Dios abrirá la ventana de los cielos y te dará también al doble de lo que has invertido. Dios siempre te dará en sobreabundancia. Si eres autodisciplinado en tu cántico, en la música, en el ministerio profético, en la enseñanza, si eres autodisciplinado en esos proyectos literarios, Dios abrirá camino donde no hay y te sorprenderá de la bendición que vendrá sobre tu vida. La Biblia establece en Proverbios capítulo 16, versículo 3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Para el hombre espiritual, aquel que fielmente cree en las promesas de Dios, reconoce que cuando son autodisciplinados, pueden alcanzar no solamente los objetivos de sus proyectos, sino también la amplia bendición de Dios. Podemos deducir que Dios siempre multiplica las bendiciones sobre aquellos que son autodisciplinados, pero deduce las bendiciones sobre aquellos que no laboran fielmente, procediendo en temor y en desobediencia. Para el hombre espiritual, la autodisciplina aporta a la estabilidad y estructura de su vida. En medio de las adversidades externas puede mantener su enfoque en lo que Dios le ha asignado hacer. Aun cuando llegan momentos de duda y conflictos internos, el hombre de gran autodisciplina no pone su atención en sus propias emociones, sino en la verdad de la palabra de Dios. Cuando le llegan pensamientos que le dicen que se rinda y se dé por vencido, su buena autodisciplina le hace vencer por encima de toda duda. Él mismo se aferra a la promesa encontrada en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La autodisciplina es fundamental para conseguir cualquier meta del reino. Sin la misma se pierde el enfoque, se disipa la fe en las promesas, se disminuye la fuerza de voluntad y llega el desánimo. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 1 de Corintios capítulo 9 versículos del 24 al 27 diciendo:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Para el apóstol Pablo, su fe en Dios, su buena persistencia y su autodisciplina le permitirían resistir las duras pruebas y proseguir hacia el objetivo final. Esto es el reino de los cielos. Él entendió que llegarían momentos en su jornada espiritual en donde andaría solo, donde se enfrentaría a difíciles obstáculos y calumnias en su caminar. Sin embargo, la autodisciplina de orar y buscar el rostro del Señor, la autodisciplina de ayunar y procurar ser revestido del poder del Espíritu Santo, la autodisciplina de ser rodeados de hombres de fe y temerosos de Dios, la autodisciplina de mantener activos los talentos y dones espirituales, le serían de fortaleza en medio de las tormentas. Y Dios te está hablando a través de este podcast, diciéndote que no te des por vencido. Van a llegar tormentas, van a llegar luchas emocionales, van a llegar obstáculos, van a llegar distracciones, van a llegar ciertos problemas, quizás familiares o seculares, pero si mantienes tu mirada fija en Jesús, Él le perfeccionará y aumentará sus fuerzas para tener éxito sobre los obstáculos. En este peregrinaje espiritual, Dios nos exhorta a abrazar la autodisciplina. El hombre natural no se esfuerza por vencer los obstáculos y como resultado va espiritualmente tropezando en su caminar. Anda desenfocado en altas y bajas emocionales, desconectado de hombres y mujeres de Dios, frecuentando visitar a personas y a lugares que no edifican su vida espiritual. Cuando llegan los desafíos y los impedimentos a su vida, tiende a tirar la toalla y a darse por vencido. Pero para el hombre espiritual, su autodisciplina le permite salir de los valles de infancia espiritual y mental para mostrar madurez en medio de los peligros imprevistos. Este entiende que su comisión en el mundo es ser fiel y altamente autodisciplinado para cumplir con la voluntad de Dios. Culmino este podcast recordándole lo siguiente. Para el creyente, la autodisciplina le da convicción que Dios es quien le provee las fuerzas para poder continuar. Le permite entender que Dios es quien pone el querer como el hacer en su vida. Le hace comprender que es por medio de las fuerzas espirituales que le permiten resistir la oposición externa. Para el creyente, la autodisciplina provoca que el potencial divino en él despierte el espíritu creativo. Le anima a buscar soluciones fuera del marco del conformismo. La autodisciplina provoca que los recursos del reino no solo sean accesibles, sino también sean sobreabundantes para su jornada espiritual. Y finalmente lo acerca cada día más hacia un triunfante objetivo final. Para el hombre natural, la falta de autodisciplina no le permite ser constantes en su camino. Nada le motiva en la vida y como consecuencia no es perseverante en las actividades que son necesarias para alcanzar alguna meta. Su constante indecisión por qué hacer, su indisciplina en los asuntos laborales cotidianas y la carencia de autodisciplina general se han convertido en su debilidad.
Sin embargo, el hombre espiritual no pierde su enfoque por todo lo negativo que ocurre a su alrededor y no se aleja del sueño de Dios en su corazón. El hombre y mujer que es autodisciplinado en Dios, él ha entendido que a través de Dios puede mejorar su calidad de vida. Este no permite que los fracasos del pasado definen su presente, sino que por medio de su autodisciplina se esfuerza cada día más para llegar a la meta. Su capacidad y su discernimiento espiritual le permiten laborar con fervor hasta que los deseos de Dios para con su vida se materialicen. Finalmente le digo a través de este podcast, el hombre espiritual no permite que sus talentos y sus dones mengüen, sino que ha decidido cada día ser autodisciplinado para trabajar con sabiduría y con excelencia. Yo espero que este podcast le haya hablado a alguien que ha estado titubeando en sus sueños y aspiraciones y se ha dicho a sí mismo: en esta temporada he decidido autodisciplinarme en los asuntos del reino, decirle sí al reto, decirle sí a la asignación, decirle sí a la responsabilidad que Dios me ha asignado para tener un futuro glorioso. Mi familia verá los sueños realizarse. Mi familia verá que hemos triunfado. El ministerio será testigo que las promesas de Dios se han cumplido en la casa. Seremos más que vencedores cuando somos autodisciplinados. Le animo, amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana en la fe. Cuando eres autodisciplinado, cuando pones manos a la obra, cae bendición hasta que sobreabunde. Este ha sido Daniel Vadillo y realmente es un gozo el compartir esta palabra contigo en esta semana. Para más información de nuestro ministerio pueden ir a danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Le hago mención que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Será hasta el próximo miércoles de 5:30 a 6 aquí por Oasis Radio 97.3 FM. Estoy muy emocionado por lo que Dios va a realizar en su vida y de antemano declaro que será en sobreabundancia y con una doble porción.